El sol se alzaba lentamente sobre el árido horizonte del territorio de Arizona, tiñendo de oro y cobre las colinas que rodeaban al pequeño pueblo de Redstone. A esa hora temprana, el viento soplaba con la calma engañosa de un lugar acostumbrado al silencio antes de la tormenta. El polvo danzaba entre las calles de tierra, se colaba por las rendijas de las ventanas y se posaba sobre todo, los letreros carcomidos, los caballos cansados y los sueños rotos de quienes habitaban allí. Redstone no era más que un punto en el mapa, un pueblo de paso donde las diligencias se detenían para cargar agua, reparar ruedas y seguir rumbo hacia destinos más prometedores. Sin embargo, ese rincón olvidado del oeste tenía su propio corazón palpitante, la cantina Silver Dust, un lugar donde las historias nacían y morían con cada trago de whisky barato. Dentro del local, la atmósfera era densa, impregnada del olor a madera vieja, tabaco y aguardiente. Las mesas, gastadas por los años, guardaban las marcas de innumerables noches de cartas, peleas y confesiones. Detrás de la barra, siempre en el mismo sitio, se encontraba Sam, el cantinero. Sam no hablaba mucho. Tenía una mirada tranquila, casi melancólica, que contrastaba con el ambiente ruidoso del lugar. De complexión fuerte pero de movimientos lentos y medidos, parecía un hombre acostumbrado a cargar peso, no solo físico, sino también de recuerdos. Su rostro estaba curtido por el sol, con arrugas que contaban más de lo que su boca se atrevía a decir. Nadie sabía realmente su apellido ni de dónde había llegado, solo que un día apareció, montado en un viejo caballo gris, pidió trabajo y nunca se fue. La gente lo llamaba el cantinero tranquilo. Era amable, servicial, y tenía una paciencia infinita para aguantar a los borrachos y a los vaqueros malhumorados. Cuando las cosas se ponían tensas, bastaba con una palabra suya o un gesto para calmar los ánimos. No porque impusiera miedo, sino porque irradiaba una serenidad que desarmaba incluso a los más violentos. Esa mañana, mientras limpiaba los vasos y preparaba la barra para un nuevo día, el sonido de las botas resonó en el piso de madera. Eran los primeros clientes del día. 2 arrieros que venían del norte buscando café y un poco de conversación. Sam los saludó con una inclinación de cabeza y les sirvió sin decir mucho. Escuchaba más de lo que hablaba y por eso, sin proponérselo, sabía los secretos de casi todos en el pueblo. Fuera, el polvo comenzaba a levantarse con más fuerza. Los niños corrían por la calle principal y una mujer barría el frente de la tienda general. A lo lejos, el silbido de una locomotora rompía la quietud. Redstone parecía un lugar común, sin nada extraordinario que contar. Pero bajo esa calma rutinaria, algo se estaba gestando. Sam lo sentía. Había aprendido a leer los pequeños signos, el silencio repentino de los hombres en la mesa del fondo, la mirada preocupada del sheriff al pasar frente a la cantina, los rumores que llegaban desde las colinas sobre un grupo de forajidos que rondaban la zona. No dijo nada, pero su mirada se endureció por un instante. Luego siguió limpiando como si nada. En el espejo detrás de la barra, su reflejo mostraba una figura que no correspondía del todo al presente. Durante un segundo vio al hombre que había sido, un jinete con mirada fría, manos rápidas y una reputación que atravesaba territorios. Pero ese hombre, se recordó, había muerto hacía mucho tiempo. Sam había enterrado su nombre junto con su pistola, jurando no volver a empuñar un arma. El día avanzó lentamente. Algunos vaqueros entraron a tomar cerveza, unos mineros contaron chistes y un viejo tocó su armónica en la esquina. Pero incluso en medio de la rutina, el ambiente tenía algo tenso, como si el aire presintiera el peligro que se acercaba. Cuando el sol empezó a caer, bañando el pueblo con una luz rojiza, Sam se apoyó en la barra y observó el horizonte a través de la ventana. En el camino polvoriento que conducía desde las montañas se distinguían unas siluetas montadas a caballo, 5 hombres cabalgando con paso firme y seguro. A lo lejos, el reflejo metálico del sol rebotaba en sus armas. Sam entrecerró los ojos. No necesitaba ver más para saber qué tipo de hombres eran. Había conocido muchos como ellos. En su interior, una sensación olvidada comenzó a despertar, una mezcla de advertencia y cansancio. La calma de Redstone estaba a punto de romperse. Nadie en el pueblo lo sabía aún, pero el destino se dirigía hacia ellos con paso de hierro y olor a pólvora. Y el cantinero tranquilo, ese hombre silencioso que todos daban por inofensivo, pronto se vería obligado a recordar quién era realmente. Esa noche, el viento sopló más fuerte que de costumbre, como si el desierto intentara avisar lo que estaba por venir. Pero el polvo, fiel guardián de los secretos del oeste, se limitó a cubrir las huellas, esperando el primer disparo. El amanecer trajo consigo un aire extraño en Redstone. Las sombras aún no se habían retirado del todo cuando Sam abrió las puertas de la cantina Silver Dust. El sonido de las bisagras fue lo único que rompió el silencio. El cantinero se movía con su habitual precisión.
Colocaba las botellas, encendía las lámparas de aceite y barría el suelo como si esos pequeños rituales fueran su forma de mantener el mundo en orden. Pero aquel día por dentro algo le pesaba más que de costumbre. Sam vivía con el peso de los recuerdos. No había noche en que el pasado no le visitara. En sus sueños los ecos del fuego cruzado aún resonaban y el olor de la pólvora mezclado con la sangre se negaba a borrarse. Había sido muchas cosas: soldado, cazador de recompensas, guardaespaldas de un juez en Nuevo México. Y durante un tiempo el pistolero más temido en 3 condados. Su nombre, ahora olvidado por la mayoría, una vez fue susurrado con respeto y miedo: Samuel Lightning Graves, el hombre que podía disparar antes de que una moneda tocara el suelo. Pero ese nombre había muerto una década atrás, una noche bajo la lluvia. Sam recordaba bien ese día. Había aceptado un duelo que no quería. El hombre al que se enfrentó, un joven llamado Billy Torrance, no buscaba justicia ni venganza, sino fama. Sam intentó disuadirlo, le dijo que se fuera, que aún tenía vida por delante. Pero el muchacho no quiso escuchar. Cuando la lluvia cayó y el reloj del campanario marcó el mediodía, la bala de Sam fue más rápida. Billy cayó, y con él algo dentro de Sam se quebró para siempre. Desde entonces colgó su revólver y se alejó de todo. Cambió de nombre, de rumbo y de alma. Llegó a Redstone buscando un lugar donde el pasado no lo alcanzara. Pero los recuerdos no se entierran tan fácilmente en el desierto. Mientras limpiaba un vaso, escuchó las voces de 2 hombres hablando en una mesa cercana. «Dicen que los Doyle están cerca», murmuró uno. «Asaltaron una diligencia anoche, mataron al conductor y a un pasajero». Sam fingió no oír, pero cada palabra se clavaba en su mente. Los Doyle, los recordaba. Había cruzado caminos con su padre años atrás, un bandido cruel y sanguinario que desapareció dejando una estela de violencia. Si esos hombres eran su descendencia, el peligro sería inevitable. El sheriff Tom Weaver, un viejo amigo de Sam, entró poco después. Era un hombre cansado, de bigote canoso y mirada vigilante. Saludó con un gesto de la cabeza. «Mañana difícil, Sam». «Como todas», respondió el cantinero sirviéndole un café. Weaver lo observó un momento, como si quisiera decir algo más. «He oído rumores sobre ti, gente que jura haberte visto en Abilene, hace años. Dicen que eras rápido, muy rápido». Sam sonrió sin humor. «Abilene queda muy lejos, sheriff». Weaver asintió lentamente, pero su mirada decía otra cosa. No lo presionó. Sabía que Sam no hablaba de su pasado, pero también sabía que si los Doyle llegaban, el pueblo necesitaría algo más que la ley. Necesitaría al hombre que Sam había sido. Esa noche, cuando la cantina cerró, Sam se quedó solo, limpiando el último vaso. El reflejo del cristal mostraba su rostro endurecido por los años y el silencio. Se acercó al viejo armario del fondo y abrió una caja de madera cubierta por un trapo. Dentro dormía su revólver Colt Peacemaker, aún brillante a pesar del tiempo. Lo tomó con cuidado, como quien sostiene un recuerdo que quema. La empuñadura de madera guardaba la marca de sus dedos, como si el arma aún lo recordara. El sonido del metal al girar el tambor le devolvió el eco del pasado. Los duelos, los gritos, el humo. Rápidamente cerró la caja y la volvió a guardar, como si temiera que el arma despertara un fantasma. Pero ya era tarde. El solo hecho de tocarla había revivido algo dentro de él. Algo que había jurado mantener dormido. Antes de irse a dormir, se sentó frente al espejo. Su reflejo lo miraba con reproche. «Ya no soy ese hombre», murmuró. Pero el reflejo no respondió. Solo lo observaba, como si supiera que en el fondo mentía. Fuera, el viento soplaba con un lamento seco, arrastrando polvo y hojas muertas por las calles vacías. En la distancia, un relámpago iluminó las montañas. Sam se quedó mirando hacia el horizonte, presintiendo lo inevitable. El pasado no se puede enterrar para siempre, y cuando los Doyle llegaran, el desierto entero sería testigo de que el cantinero tranquilo aún tenía la mirada del gatillo más rápido del oeste. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Sam se dijo en voz baja: «Quizá uno no puede escapar de lo que es. Solo retrasarlo un poco». El silencio del cuarto respondió como un viejo amigo, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Y afuera el desierto esperó en calma, el regreso del trueno. El sol del mediodía caía implacable sobre Redstone y el aire caliente hacía temblar la línea del horizonte. Los habitantes del pueblo se refugiaban como podían, algunos bajo los toldos de las tiendas, otros en la sombra breve que ofrecían los establos. Dentro de la cantina Silver Dust, Sam secaba vasos con su acostumbrada calma, ignorando el zumbido del calor y el murmullo apagado de los pocos clientes. Entonces, el sonido de cascos interrumpió la quietud. Primero uno, luego otro. Y pronto, una estampida corta de caballos se detuvo frente al local. El silencio cayó como un manto sobre el pueblo.
Los niños dejaron de jugar. Una mujer que barría el frente de la tienda se detuvo y observó con miedo. En la distancia, una veleta chirrió al girar. 5 figuras descendieron de sus caballos. Eran hombres de aspecto rudo, con el polvo del camino pegado a la ropa y el brillo del peligro en la mirada. Sus rostros mostraban cicatrices y sus manos descansaban demasiado cerca de sus armas. No había duda. Eran los hermanos Doyle, un grupo de forajidos cuyo nombre ya había cruzado fronteras. Su líder, Kane Doyle, era un hombre alto, de barba oscura y sonrisa cruel, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Entraron a la cantina como quien entra a un templo que no respeta. Las puertas batientes se abrieron de golpe, dejando entrar una bocanada de polvo. Los clientes se quedaron mudos. Sam levantó la mirada sin dejar de limpiar el vaso. «Bienvenidos, caballeros», dijo con voz serena. «¿Qué van a tomar?» Kane soltó una carcajada grave. «Lo que tengas más fuerte, viejo. Y rápido». Los Doyle se repartieron por el lugar empujando sillas y mesas sin cuidado. Uno de ellos, el más joven, comenzó a tocar el piano desafinado del rincón, arrancando notas desordenadas que rompían la armonía del ambiente. Otro se sirvió whisky directamente del barril, mientras un tercero revisaba los bolsillos de un anciano borracho dormido en una mesa. Nadie se atrevió a decir nada. Sam sirvió los tragos y los colocó sobre la barra. Su expresión no cambió ni un milímetro. Solo observaba con atención, midiendo cada movimiento, cada palabra, cada risa forzada. Había visto a muchos como ellos, hombres que se creían invencibles porque el miedo de los demás los alimentaba. Pero Sam no temblaba. No aún. Kane bebió de un trago y golpeó el vaso contra la barra. «Buen licor, cantinero. Se nota que sabes tu oficio». Sam asintió con una leve sonrisa. «Procuro hacer bien mi trabajo». «Sí, eso parece», respondió el forajido acercándose más. «Pero dime, ¿no te cansas de servir a hombres más valientes que tú?» El comentario provocó las risas de su grupo. Sam siguió limpiando la barra. «No lo creo, señor. Los hombres valientes, los de verdad, no suelen presumirlo». El ambiente cambió. La tensión se volvió palpable. El joven que tocaba el piano detuvo sus notas torpes. Kane clavó la mirada en Sam, sorprendido por la respuesta. Luego sonrió de nuevo, pero sus ojos destilaban amenaza. «Tienes lengua, viejo. Cuidado con que te cueste los dientes». El sheriff Weaver, que observaba desde la puerta, dio un paso adelante. «Eso es suficiente, Kane. Nadie quiere problemas aquí». Kane lo miró y soltó una carcajada burlona. «Sheriff, ¿tú sigues respirando? Pensé que te habías jubilado hace años». Los hombres del pueblo se apartaron. El aire se volvió pesado. Weaver no respondió. Solo colocó su mano cerca del cinturón, aunque no del arma. Sam lo observó con un leve gesto de advertencia. No valía la pena. Aún no. Los Doyle siguieron bebiendo, riendo y haciendo alarde de su poder. Cada tanto, alguno lanzaba un insulto o una carcajada dirigida al cantinero buscando una reacción. Pero Sam permanecía imperturbable, como si nada en el mundo pudiera romper su calma. Y eso precisamente era lo que más los irritaba. Después de un rato, Kane se inclinó sobre la barra. «Dime, viejo, ¿alguna vez disparaste un arma?» Sam levantó la vista lentamente. «Hace mucho. Ya no lo hago». «¿Por qué? ¿Te tiemblan las manos?» Se burló uno de los Doyle, provocando otra ola de risas. Sam no respondió. Solo miró el vaso que estaba limpiando, como si en ese brillo viera algo que los demás no podían ver. Su pasado. En ese momento el viento sopló fuerte, haciendo crujir las puertas. La tensión se quedó suspendida en el aire, invisible pero viva, como una serpiente lista para atacar. Kane dio una última palmada sobre la barra. «Tranquilo, cantinero. No estamos aquí para meternos contigo. Solo queremos pasar un buen rato. Pero te daré un consejo». Se inclinó más, tan cerca que Sam pudo oler el whisky en su aliento. «Mantente en tu sitio. Y no mires demasiado a los hombres peligrosos». Sam sostuvo su mirada sin apartarse. «Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta». Los Doyle salieron tan ruidosamente como habían llegado, dejando tras ellos botellas vacías, mesas volteadas y un silencio espeso. Cuando el polvo se asentó, el sheriff se acercó despacio. «¿Estás bien, Sam?» El cantinero asintió. «Sí, pero no creo que sea la última vez que los veamos». Weaver frunció el ceño. «¿Crees que volverán?» «Lo sé», respondió Sam mirando hacia la ventana donde el horizonte temblaba con el calor. «Ese tipo de hombres siempre vuelve. Y cuando lo hagan, algo va a cambiar en este pueblo». El sheriff no respondió. Ambos sabían que tenía razón. El oeste rara vez perdonaba, y Redstone estaba a punto de convertirse en escenario de una historia que nadie olvidaría. El calor del desierto no daba tregua al día siguiente. Desde temprano, el aire seco arrastraba polvo por las calles vacías de Redstone, haciendo crujir las viejas maderas y silbar entre los aleros. En la cantina Silver Dust,
Sam se movía con la calma de siempre, colocando botellas, llenando jarras y preparando la barra para los pocos clientes que aún se atrevían a salir de sus casas. Pero el ambiente no era el mismo. Algo en el aire olía a pólvora y presagio. El rumor se había extendido como fuego en pasto seco. Los hermanos Doyle estaban en los alrededores, acampando junto al río, y habían prometido divertirse un rato en el pueblo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían lo que eso significaba. Problemas. Al caer la tarde, las puertas de la cantina se abrieron de golpe. El sonido de las espuelas sobre la madera anunció su regreso antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Entraron los 5 Doyle, riendo, gritando con el descaro de quienes no temen a nadie. Traían polvo en las botas, olor a sudor y whisky, y en los ojos, la chispa violenta de la arrogancia. Sam levantó la vista y los observó en silencio. Su expresión era la misma de siempre, tranquila, sin emoción, sin miedo. «Otra vez por aquí», dijo con voz serena. «¿Qué le sirvo hoy?» Kane Doyle sonrió. Esa sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. «Lo mismo que ayer, viejo. Pero esta vez no te tardes», Sam asintió sin discutir. Mientras servía los vasos, los forajidos ocuparon las mesas empujando a los clientes habituales, adueñándose del lugar como si les perteneciera. El más joven del grupo, un chico rubio con una cicatriz reciente en el cuello, miró a Sam con burla. «Míralo, muchachos». El cantinero tranquilo. Parece un monje sirviendo vino. Las risas estallaron. Uno de ellos lanzó una botella vacía contra la pared, haciendo que los fragmentos de vidrio se esparcieran por el suelo. Sam no dijo nada. Solo caminó con calma, tomó la escoba y comenzó a barrer. Su silencio era como una bofetada invisible, una humillación que los Doyle no sabían cómo interpretar. Kane lo observó desde la barra, girando su vaso lentamente. «Dime algo, viejo. ¿Nunca te has sentido cansado de que la gente te mire desde arriba?» «No lo creo», respondió Sam sin levantar la vista. «La gente solo mira así cuando necesita sentirse más grande de lo que es». Kane dejó de sonreír. La respuesta cayó como una piedra en el silencio. El hermano mayor, un tipo corpulento con barba gris, dio un paso adelante y empujó el vaso que Sam acababa de servir, haciéndolo caer al suelo. El vidrio se rompió en pedazos. «Ups, parece que ensucié tu bonito suelo». Las risas volvieron, más fuertes. Sam se agachó, recogió los fragmentos y siguió limpiando como si nada. Su rostro no mostraba ira ni miedo, solo una calma que desconcertaba. Esa calma era lo que más enfurecía a los Doyle. El más joven dio un paso más allá. Tomó una moneda y la lanzó al suelo frente a Sam. «Ahí tienes para pagar el vaso. Vamos, recógela». Sam lo miró en silencio. El tiempo pareció detenerse. La moneda rodó lentamente hasta quedarse quieta entre ambos. El sheriff Weaver, sentado al fondo, se tensó. Tenía la mano sobre el cinturón, pero no se atrevía a moverse. Sabía lo que significaba ese gesto. Una provocación mortal. Sam respiró hondo, se incorporó despacio y dijo con voz baja: «No trabajo por limosnas». El joven se puso rojo de furia. «¿Qué dijiste?» «Que no necesito tu dinero». Por un segundo el silencio llenó la cantina. El sonido del viento afuera fue lo único que se escuchó. Entonces Kane se echó a reír, rompiendo la tensión. «Déjalo, Jake, el viejo tiene agallas. Tal vez sea el único hombre aquí que no se orina del miedo». Los demás rieron, pero Sam no. Solo los observó con esa mirada profunda, serena, que parecía ver a través de ellos. Era la mirada de un hombre que había visto demasiadas muertes para impresionarse con amenazas. Después de unos minutos, Kane se levantó y caminó hacia la barra. Se inclinó lo suficiente como para que solo Sam lo oyera. «No sé qué clase de hombre fuiste antes, pero aquí y ahora solo eres un cantinero. Recuerda eso». Sam sostuvo su mirada sin pestañear. «Así está bien», Kane sonrió, aunque algo en su interior se revolvió. Había esperado miedo, sumisión, no esa extraña serenidad. Esa calma que parecía decir: «Tú no sabes con quién hablas». Cuando los Doyle salieron, el ambiente tardó en volver a respirar. Los pocos clientes que quedaban se miraron entre sí, en silencio. El sheriff se acercó lentamente. «Estás jugando con fuego, Sam», murmuró. «No, ellos lo están jugando. Yo solo sirvo las copas». El sheriff suspiró. «No vas a poder mantenerte al margen mucho tiempo». Sam lo miró, su voz baja, firme. «No busco problemas, Tom, pero si vienen a mí, no pienso esconderme». El viento sopló otra vez, levantando una nube de polvo que cruzó la ventana abierta. El sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo oscuro como una advertencia. Esa noche, los ecos de las risas de los Doyle parecían quedarse flotando en el aire. Pero bajo esa burla se escondía algo que ni ellos comprendían, el principio de su propia ruina. Porque aquel hombre que despreciaban, el cantinero tranquilo, era mucho más que un servidor de tragos. Era un trueno dormido,
Y pronto despertaría. La mañana siguiente amaneció silenciosa, con un solo opaco que apenas atravesaba el polvo suspendido en el aire. Redstone se sentía más tensa que nunca. Las risas de los Doyle del día anterior aún resonaban en las calles, como un eco que nadie quería escuchar. La gente evitaba pasar frente a la cantina Silver Dust. Incluso los borrachos habituales se mantenían lejos. Nadie quería verse atrapado entre el fuego cruzado que todos sabían que se acercaba. El sheriff Tom Weaver recorría la calle principal con paso cansado. Era un hombre que había visto demasiado del oeste. Guerras, linchamientos, duelos al amanecer. Su placa, ahora opaca y rayada, colgaba torcidamente del chaleco. A sus 50 años, el peso de la justicia mal pagada se le notaba en la espalda. Había intentado mantener Redstone en paz, pero sabía que la llegada de los Doyle lo cambiaría todo. Entró a la cantina y encontró a Sam limpiando la barra como siempre. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Weaver se quitó el sombrero y se sentó frente a él. «Necesito uno fuerte», dijo con voz grave. Sam asintió sin decir palabra, sirviendo el café con la precisión de un relojero. Por un momento ninguno habló. El sheriff observaba el vapor subir de su taza mientras Sam limpiaba los restos de la noche anterior. Finalmente Weaver rompió el silencio. «Anoche estuve pensando», dijo lentamente, «sobre los Doyle y sobre ti». Sam levantó una ceja pero no respondió. «Te conozco desde hace casi 10 años, Sam. Has sido un hombre tranquilo, correcto. Pero anoche vi algo en tus ojos, algo que no veía desde hace mucho». El sheriff lo miró con seriedad. «Esa calma tuya no es la de un hombre común. Es la de alguien que ha estado en lugares donde los demás no salen vivos». Sam dejó el trapo sobre la barra y respiró hondo. «Ya no soy ese hombre, Tom. Eso no importa, lo fuiste. Y los Doyle no entienden otra cosa que no sea la violencia». El silencio que siguió fue pesado. Afuera, un perro ladró a la distancia y el viento hizo crujir la puerta. Weaver se inclinó un poco más. «Yo estuve allí, ¿sabes? En Abilene. Hace muchos años. Vi a un hombre sacar su pistola antes de que el reloj del campanario diera el mediodía. El otro no tuvo oportunidad. 3 disparos. Rápidos, perfectos. Sam no movió un músculo, pero sus ojos se nublaron un instante. «Esa historia está muerta, sheriff». «No para mí», respondió Weaver. «Y si los Doyle siguen aquí, no tardará en revivir». Sam se giró apoyando ambas manos sobre la barra. «Intento mantener la paz, Tom. Eso es todo lo que me queda. Y te lo agradezco, pero esos hombres no te dejarán tranquilo». El sheriff bajó la voz. «Te vieron, Sam. Vieron que no les temes. Y eso para hombres como ellos es una invitación a la guerra». Por un momento Sam no dijo nada. Luego miró hacia la ventana. El polvo giraba en remolinos sobre la calle vacía. «No quiero matar más, Tom. No voy a empezar otra vez». Weaver asintió lentamente. «Lo sé, pero a veces el oeste no pregunta lo que uno quiere. Solo te pone a prueba». El sheriff terminó su café y se levantó. Antes de irse apoyó una mano en el hombro de Sam. «Solo te pido una cosa. Si llega el momento, no dudes. No por mí ni por ti, sino por este pueblo». Sam no respondió. Weaver salió y las puertas batientes se cerraron tras él, dejando el silencio suspendido. Durante el resto del día, la cantina permaneció casi vacía. Sam trabajó sin descanso, pero su mente estaba lejos. Cada vaso que limpiaba, cada trapo que torcía, era un intento de calmar los pensamientos que lo perseguían. Recordaba los rostros de los hombres que había matado, los duelos al amanecer, el olor de la pólvora, y sobre todo recordaba las palabras del sheriff. «Si llega el momento, no dudes». Al caer la tarde, Sam subió al cuarto que tenía encima de la cantina. Abrió el cajón de su mesa y sacó una vieja caja de madera. La colocó sobre la cama y la miró por largo rato como si temiera abrirla. Finalmente levantó la tapa. Dentro, envuelta en un trozo de cuero, estaba su vieja pistola Colt Peacemaker. El metal aún brillaba. No la había tocado en años. La sostuvo un momento sintiendo su peso, el frío del acero, la familiaridad de su empuñadura. Era como reencontrarse con una parte de sí mismo que había intentado enterrar. Luego la devolvió al cajón cerrándolo con firmeza. «No más», murmuró. «Ya no más». Esa noche, mientras el pueblo dormía, el sheriff Weaver patrullaba las calles con la mano sobre su revólver. Sabía que los Doyle volverían. Y sabía también que cuando lo hicieran, Redstone dependería del hombre que se negaba a ser lo que era. En la cantina, Sam se sentó en la oscuridad, mirando por la ventana el cielo cubierto de estrellas. En su interior, la batalla ya había comenzado. Entre el hombre que quería ser y el que alguna vez fue. Entre el silencio y el disparo. La noche se cernía sobre Redstone con una quietud que oprimía el pecho. Las calles, desiertas y envueltas en un polvo fino, parecían sostener la respiración. En la cantina Silver Dust, Sam permanecía despierto, sentado junto a la ventana.
En la mesa había una botella de whisky a medio vaciar y un solo vaso. No bebía mucho, pero necesitaba el calor del licor para espantar los recuerdos que empezaban a despertar. Como lobos hambrientos, la conversación con el sheriff Weaver había removido más de lo que él quería admitir. Había pasado años tratando de enterrar su antiguo yo, ese hombre temido y buscado en Medio Oeste, conocido por un nombre que ahora nadie pronunciaba. Rápido Sam Holt, el pistolero que jamás fallaba. Aquel nombre había quedado atrás, junto con la sangre que derramó. Pero esa noche, el eco de su reputación parecía volver a llamar a su puerta. Sam se levantó y caminó hacia el espejo detrás de la barra. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre distinto. Cabello entrecano, mirada cansada, manos que temblaban ligeramente cuando pensaba demasiado. Aún así, en lo profundo de esos ojos seguía ardiendo la chispa de algo salvaje, una calma peligrosa que solo conocían los hombres que han mirado la muerte de frente. Mientras observaba su reflejo, un sonido lo hizo girar. Provenía del techo, un leve crujido apenas perceptible. Su instinto reaccionó antes que su mente. En un movimiento fluido, su mano fue hacia la pierna, pero se detuvo. Recordó que había guardado la pistola. No más, se había prometido. El ruido cesó. Sam exhaló despacio y volvió a sentarse. Intentó convencerse de que solo era el viento o una rata buscando refugio. Sin embargo, su intuición le decía otra cosa. Alguien lo vigilaba. Esa sensación lo acompañó toda la noche. Al amanecer, el primer rayo de sol se filtró por la ventana. Sam se levantó y abrió la puerta trasera para dejar que el aire fresco entrara. Frente a él, el desierto se extendía hasta perderse de vista, salpicado de arbustos y cactus. Por un instante pensó que tal vez aún tenía una oportunidad de irse. Podría cerrar la cantina, vender lo poco que tenía y desaparecer. Pero el deber, ese sentimiento invisible que lo ataba al sheriff, a la gente del pueblo, a la idea de paz, no lo dejaba dar un paso. Mientras preparaba café, oyó pasos acercándose. Reconoció el sonido antes de ver al visitante. Pasos firmes, medidos, sin prisa. El sheriff Weaver apareció en la puerta con su abrigo polvoriento y expresión sombría. Los Doyle no se fueron, dijo sin saludar. Acamparon al norte, cerca del viejo molino. Sam frunció el ceño. ¿Cuántos son? 4, tal vez 5. El mayor, Billy Doyle, es el que manda. Está buscando a alguien con quien probarse. Weaver hizo una pausa. Creo que ya sabes a quién. Sam apartó la mirada. No tengo nada que probar, Tom. No lo entiendes, replicó el sheriff con voz baja. Para hombres como ellos, el orgullo es más fuerte que el miedo. Si no les das una respuesta, vendrán aquí. No a buscarte, sino a humillar al pueblo. Sam suspiró. Sabía que Weaver tenía razón. Los Doyle no eran simples forajidos. Eran carroñeros que se alimentaban del miedo de los demás. Si no los detenía alguien, lo harían pagar todos. Déjame hablar con ellos, propuso Weaver. Tal vez los convenza de irse. No lo harán, dijo Sam sin dudar. No después de lo que pasó en la cantina. El sheriff asintió resignado. Entonces será cuestión de tiempo. Cuando Weaver se marchó, Sam se quedó solo de nuevo. Cerró los ojos y respiró profundo, intentando calmar la tormenta que se gestaba dentro de él. Pero su mente no obedecía. Volvía una y otra vez al pasado. Recordó a Lucille, la mujer que había amado en otro pueblo, en otra vida. Recordó cómo la perdió cuando un duelo maldito lo obligó a huir. Recordó las noches en que juró que dejaría el revólver para siempre. Todo ese dolor, toda esa historia enterrada, regresaba con fuerza. Se levantó y subió a su habitación. Abrió el cajón donde guardaba la Colt Peacemaker y la observó por largo rato. No la tocó. Solo la miró con una mezcla de repulsión y deseo. Esa arma representaba todo lo que había sido y todo lo que temía volver a ser. En ese momento, un ruido en la calle lo sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana. Afuera, uno de los Doyle, el más joven, Eddie Doyle, montaba un caballo frente a la cantina. Tenía una sonrisa arrogante y gritó lo bastante fuerte para que todo el pueblo lo oyera. «Oye, cantinero, mi hermano dice que Más rápido del oeste ahora sirve tragos. Queremos verlo en acción». Las risas de los hombres que lo acompañaban resonaron por toda la calle. La gente se asomó desde las ventanas, temerosa. Sam no se movió. Solo cerró la cortina y se alejó. Pero en el fondo de su pecho una sensación fría empezó a despertarse. No era miedo, era algo más antiguo, más mortal. Era el instinto del pistolero que jamás había perdido un duelo. Y aunque intentaba negarlo, Sam sabía que las sombras de su pasado habían regresado para reclamarlo. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de tensión. En Redstone, la luz del sol se filtraba débilmente entre las nubes, bañando el pueblo en tonos dorados y rojizos. Pero detrás de esa calma aparente, todos sabían que algo estaba a punto de estallar.
Las risas de los Doyle de la tarde anterior habían quedado grabadas en la memoria de cada habitante. Nadie quería salir de casa. Nadie quería ser testigo de lo inevitable. El reloj de la iglesia marcaba las 6 cuando el primer disparo resonó a lo lejos. No fue un duelo, sino un aviso. Los Doyle habían despertado y querían dejar claro quién mandaba. Los ecos del disparo se esparcieron por el valle, rebotando en las paredes del pueblo vacío. Desde la ventana de la cantina Silver Dust, Sam observó el humo que se alzaba en el horizonte justo donde los forajidos habían acampado. Apoyó las manos sobre el marco y respiró hondo. Aquella mañana olía a polvo y a pólvora, el mismo aroma que tantas veces lo había acompañado en su vida pasada. Su cuerpo lo sabía, su mente lo negaba. El conflicto dentro de él era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Afuera, el sheriff Weaver se movía rápido. A pesar de su edad, su paso era firme y su voz resonaba con autoridad. Reunió a los pocos hombres que aún quedaban dispuestos a defender el pueblo. Ganaderos, herreros, mineros, pero todos sabían que sin Sam no tendrían oportunidad real si los Doyle decidían atacar. Weaver entró en la cantina sin siquiera quitarse el sombrero. «Han estado disparando cerca del molino», dijo sin rodeos. «Dicen que al amanecer vendrán por ti». Sam no respondió. Siguió mirando por la ventana inmóvil. «No podemos enfrentarlos solos», continuó el sheriff. «Son 5, y todos están armados. El más joven, Eddie, está borracho y fuera de sí. Billy Doyle dice que quiere verte frente a frente». Sam se volvió, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Ya te lo dije, Tom. No soy el hombre que buscan». «Tal vez no», replicó Weaver con calma. «Pero ellos creen que sí. Y si no te enfrentas a ellos, destruirán Redstone. No por odio, por diversión». El silencio llenó el lugar. Sam apartó la mirada y murmuró: «Siempre es igual. Los hombres como ellos solo entienden el lenguaje del miedo». «Entonces háblales en su idioma», dijo el sheriff con voz grave. Por una vez más, Sam se quedó quieto mirando el suelo. Luego lentamente asintió. No porque quisiera, sino porque sabía que no había alternativa. La violencia no era algo que se buscara en el oeste. Era algo que venía sola, como una tormenta. Pasó un rato sin decir nada. Weaver se retiró, dejando a Sam solo con sus pensamientos. El cantinero subió las escaleras y se dirigió a su habitación. Sacó la caja de madera del cajón y la colocó sobre la cama. La abrió con manos temblorosas. Dentro, la Cold Peacemaker brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana. Sam la sostuvo con ambas manos. Sintió su peso, familiar y constante. Cargó el tambor con 6 balas nuevas. Cada clic del mecanismo resonó como un trueno en su mente. El sonido del pasado regresando. El renacer del hombre que había jurado no volver a ser. Frente al espejo se ajustó el cinturón y el revólver. Por un instante su reflejo ya no era el del cantinero cansado. Era el de rápido Sam Holt, el pistolero que había enfrentado a los más temidos del oeste y había sobrevivido a todos. Su mirada era fría, sus manos firmes. En ese momento entendió que no podía escapar de sí mismo. Cuando bajó al salón, el pueblo entero parecía contener la respiración. Algunos vecinos lo observaban desde lejos, tras las ventanas. El sheriff lo esperaba fuera. «Sabía que volverías a ponerte el cinturón», dijo Weaver con una leve sonrisa. «No por mí», respondió Sam. «Por Redstone». El reloj marcaba las 7 cuando los Doyle aparecieron en la entrada del pueblo. 5 jinetes avanzaban lentamente por la calle principal levantando polvo. En el centro, Billy Doyle montaba un caballo negro. Llevaba una sonrisa confiada y un puro entre los dientes. «Cantinero», gritó. «Sal de ahí. El oeste quiere ver si todavía eres tan rápido como dicen». El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Sam cruzó las puertas batientes con paso tranquilo. El sol le golpeaba el rostro y su sombra se alargaba sobre la calle. A cada paso el polvo se levantaba bajo sus botas. Frente a él, los Doyle esperaban riendo y escupiendo tabaco al suelo. «Te dije que no queríamos problemas», dijo Sam con voz serena. Billy Doyle se bajó del caballo, con una carcajada. «Entonces elige, viejo. O te arrastras de vuelta a tu barra, o mueres como un hombre». El sheriff Weaver dio un paso adelante. «Basta, Billy. Este pueblo no te pertenece». Billy le apuntó con su revólver. «Ni tú puedes detenernos, viejo». Sam lo miró fijamente. Su mano descansaba cerca del cinturón, relajada pero lista. No necesitaba pensar. Su cuerpo recordaba cada movimiento. Billy sonrió con burla. «Veamos si todavía tienes el pulso firme, cantinero. Al amanecer...» «Tú y yo, Sam», asintió lentamente. «Al amanecer, entonces». Los Doyle dieron media vuelta y se alejaron riendo. Cuando el eco de los cascos se perdió en la distancia, el sheriff suspiró. «¿Qué vas a hacer, Sam?» Sam miró el horizonte, donde el sol comenzaba a levantarse. «Lo que siempre hace un hombre cuando el oeste le toca la puerta», responder. Esa noche el pueblo no durmió.
En el aire flotaba una sola certeza. Al amanecer, habría sangre. El amanecer llegó lento, con un cielo teñido de naranja y un viento seco que arrastraba polvo y hojas muertas por las calles de Redstone. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el chirrido de una veleta oxidada y el lejano balido de una cabra en las colinas. Las puertas de las casas permanecían cerradas, pero detrás de cada ventana los ojos del pueblo observaban con temor. Todos sabían lo que estaba por suceder. Un duelo al amanecer, el tipo de evento que marcaba el destino de los pueblos en el oeste. En el centro de la calle principal, frente a la cantina Silver Dust, Sam Holt se mantenía de pie, con el sombrero echado hacia adelante y la mirada fija en el horizonte. Su mano derecha descansaba sobre el cinturón, apenas a unos centímetros del revólver. No había temblor ni duda, solo calma. La calma de un hombre que había hecho esto demasiadas veces. El sheriff Weaver se encontraba unos pasos detrás, observando todo con el rostro grave. Había intentado convencer a Sam de evitar el duelo, de marcharse antes del amanecer, pero Sam ya había tomado su decisión. No lo hacía por orgullo ni por fama. Lo hacía porque sabía que si no enfrentaba a Billy Doyle, el pueblo se hundiría en el miedo para siempre. A lo lejos, los cascos de los caballos rompieron el silencio. Los Doyle llegaban. 5 jinetes emergieron del polvo matutino, con rostros curtidos por el sol y miradas cargadas de burla. En el centro cabalgaba Billy Doyle, alto, arrogante, con una sonrisa torcida que mostraba más desprecio que valentía. Su abrigo largo ondeaba con el viento y llevaba su revólver colgando del costado, brillante, bien aceitado. «Vaya, el cantinero tiene agallas», gritó Billy mientras desmontaba. «Pensé que te esconderías tras tus botellas». Sam no respondió, solo lo observó, quieto como una roca. «¿Recuerdas lo que dijiste anoche?», continuó Billy, caminando lentamente hacia el centro de la calle. «Dijiste que no querías problemas. Pues bien, ahora tú eres el problema». Sam respiró despacio sin apartar la vista. «No quiero matarte, muchacho». Billy soltó una carcajada. «¿Matarme tú? Eres un viejo sirviendo tragos. No asustas a nadie». El sheriff Weaver dio un paso adelante. «Basta, Billy. Esto termina aquí». Billy giró su arma y apuntó al sheriff por un instante. «Da un paso más, viejo, y terminas antes que tu amigo el cantinero». Sam levantó la voz serena, profunda. «Déjalo, Tom. Esto es entre él y yo». Los dos hombres se miraron en silencio, separados por apenas 20 pasos. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo entre ellos. El pueblo entero contenía el aliento. Era el tipo de momento que se grababa en la memoria de quienes lo presenciaban, el instante exacto en que la vida y la muerte se encontraban cara a cara. Billy sonrió y escupió al suelo. «Cuando digas, viejo». Sam asintió lentamente. Cuando el reloj marque las 7, el sonido de los segundos retumbaba en los oídos de todos. El reloj de la torre comenzó a moverse. Tic, tac, tic, tac. Cada latido del tiempo se mezclaba con el rugido del viento. Billy flexionó los dedos impaciente. Sam permanecía inmóvil, su expresión serena. El sol comenzó a asomar por el horizonte, lanzando una línea dorada que iluminó la calle justo entre ellos. En ese momento el reloj dio la primera campanada bang. El primer disparo resonó antes de que el eco de la campana muriera. El humo se elevó como una serpiente plateada. Por un instante, nadie supo quién había disparado primero. Luego, lentamente, Billy Doyle cayó de rodillas con la mirada sorprendida. Su arma seguía en la funda. Un hilo de sangre le corría por el pecho. El silencio fue absoluto. Los otros Doyle se quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. El sheriff Weaver se adelantó, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Billy levantó la vista hacia Sam con los labios temblorosos. «¿Cómo? ¿Lo hiciste?» Sam se acercó despacio, guardando su arma sin mirar. «No lo hice por odio, hijo. Lo hice por paz». Billy intentó hablar, pero su voz se apagó con el último aliento. Cayó de espaldas, y el polvo lo sé. Ubrió como un sudario. Los Doyle restantes, sin su líder, montaron sus caballos y huyeron sin mirar atrás. El sonido de los cascos se perdió en la distancia, dejando solo el murmullo del viento. Weaver se acercó a Sam poniéndole una mano en el hombro. Sabía que era rápido, pero esto... Sam lo interrumpió con una voz baja. «Nadie gana en un duelo, Tom. Solo sobrevive». El sheriff asintió mirando el cuerpo inmóvil en el suelo. «El pueblo te debe más de lo que imagina». Sam negó con la cabeza. «No me deben nada. Solo quiero que recuerden que la paz cuesta y que no siempre vale la pena el precio». El reloj marcó las 7:10 cuando Sam se dio la vuelta y regresó a la cantina. El pueblo comenzó a salir lentamente de sus casas. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. Habían visto lo imposible. Un cantinero tranquilo había vencido al pistolero más temido de la región con un solo disparo.
Dentro del Silver Dust, Sam dejó su pistola sobre la barra y sirvió un vaso de whisky. Bebió despacio mirando la puerta. Sabía que ese no sería su último duelo. En el oeste la fama viajaba más rápido que el viento, pero por ahora el silencio volvió a Redstone. Y en ese silencio, Sam Holt comprendió que, aunque había ganado, una parte de él había muerto junto a Billy Doyle. El amanecer siguiente al duelo amaneció distinto. El aire olía a tierra húmeda y el silencio de Redstone ya no era de miedo, sino de respeto. Sin embargo, debajo de esa calma recién ganada, flotaba una sensación amarga, como si el pueblo supiera que algo había cambiado para siempre. En la calle principal, la mancha de sangre de Billy Doyle aún marcaba el suelo. Nadie se atrevía a limpiarla. Era un recordatorio de lo que costaba mantener la paz en el oeste. Sam Holt se despertó tarde esa mañana. No había dormido bien. Las imágenes del duelo se repetían en su mente una y otra vez. La mirada de Billy, el sonido seco del disparo, el instante en que su cuerpo cayó al polvo. No sentía orgullo, no sentía alivio, solo un vacío helado en el pecho. Había vuelto a ser el hombre que juró enterrar. Bajó a la cantina en silencio. El lugar estaba casi vacío. Solo el sheriff Weaver lo esperaba, sentado en la barra con un café en la mano. «Creí que no volverías a abrir hoy», dijo Weaver con tono tranquilo. «El pueblo aún necesita un lugar donde beber», respondió Sam, sirviendo café para sí mismo. Durante unos minutos no hablaron. El sonido del vapor del café llenó el silencio. Finalmente, el sheriff dejó su taza y lo miró con seriedad. Los Doyle se fueron anoche, pero antes de irse, uno de ellos dijo algo. Sam levantó una ceja. ¿Qué dijo? Que Billy tenía hermanos y que no todos estaban en el campamento. Que uno de ellos juró vengarse. Sam apretó los labios. No necesitaba escuchar más. En el oeste, la venganza era una cadena que nunca se rompía. Cada muerte llamaba a otra. «Entonces no ha terminado», dijo en voz baja. El sheriff asintió. «No, pero el pueblo necesitaba verte ganar. Les diste esperanza». «Les di una mentira», replicó Sam. «No hay esperanza en esto, Tom. Solo polvo y muerte». Weaver no insistió. Sabía que Sam no hablaba desde el cinismo, sino desde la experiencia. Se levantó, dejó unas monedas sobre la barra y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. «No te castigues por hacer lo correcto. A veces el oeste solo entiende de plomo». Sam no respondió. Cuando el sheriff se marchó, el silencio volvió a llenar la cantina. Se sentó en una de las mesas con la mirada perdida. En la esquina su pistola descansaba sobre la barra. Brillaba con el reflejo del sol como si lo desafiara a tomarla de nuevo. Las horas pasaron despacio. Afuera, algunos vecinos comenzaron a barrer las calles, a retomar la rutina. Pero el ambiente era distinto. Los hombres hablaban en voz baja. Las mujeres miraban a Sam con una mezcla de gratitud y temor. En Redstone, ser el más rápido del oeste no era una bendición, era una maldición. Esa tarde, una diligencia llegó desde el este. Traía suministros y algunas cartas. Entre ellas, una para Sam. La entregó el cartero, un joven nervioso que no se atrevió a mirarlo a los ojos. Sam tomó el sobre, lo observó un momento y subió a su habitación antes de abrirlo. La carta estaba firmada por Lucille, la mujer que había amado en otra vida. Su letra era inconfundible, elegante y firme. Decía: «Supe que volviste a disparar. Pensé que el hombre que amé había muerto hace años, pero parece que solo dormía. Te advertí que el oeste no perdona, Sam. Donde hay un duelo, hay una deuda. No importa quién gane». Sam apretó la carta entre sus dedos. El corazón le dolía, no por las palabras, sino por lo que significaban. Lucille tenía razón. Al disparar contra Billy Doyle, había despertado al fantasma que tanto había intentado sepultar. Esa noche, Sam salió a caminar por las afueras del pueblo. El viento soplaba frío, arrastrando el polvo del desierto. Se detuvo junto a la colina desde donde se veía todo Redstone. Las luces de las casas brillaban débilmente. Era un pueblo pequeño, frágil, pero ahora lo miraban como su protector. Esa idea le pesaba más que cualquier bala. ¿Protector o verdugo?, se preguntó en voz baja. De pronto, escuchó un ruido entre los arbustos. Giró instintivamente, su mano acercándose al cinturón. Pero no había nada, solo un zorro que huyó entre las sombras. Sam exhaló intentando calmar el pulso, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo, que alguien lo vigilaba. Esa sensación lo acompañó hasta que regresó a la cantina. Cerró las puertas, apagó las lámparas y se sentó detrás de la barra con la pistola a su lado. No planeaba dormir. Mientras el reloj marcaba la medianoche, los ecos del pasado resonaban en su mente. Disparos, gritos, promesas rotas. La paz que había ganado se sentía frágil, tan delgada como una telaraña en el viento. Y en el fondo Sam sabía la verdad. En el oeste la paz siempre tiene un precio.
y él aún no había terminado de pagarlo. Afuera, el viento del desierto soplaba fuerte, llevando consigo un presagio oscuro. Desde algún lugar lejano, un jinete solitario avanzaba bajo la luna, o con un propósito claro en el corazón: venganza. Y Redstone, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar su próxima tormenta. La luna llena iluminaba el desierto, y en el horizonte se movía una figura solitaria. Era un jinete envuelto en una capa oscura, su caballo avanzando a paso firme entre la arena. No necesitaba mapa ni guía. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Redstone, el pueblo donde su hermano Billy había muerto. Su nombre era Eli Doyle, el menor de los Doyle, y a diferencia de los demás, no era impulsivo ni temerario. Su venganza no nacía del orgullo, sino del cálculo frío. Mientras cabalgaba, recordaba las últimas palabras que le dijo Billy años atrás. Si algo me pasa, no corras hacia el enemigo, haz que él venga a ti. Pero Eli había cambiado ese consejo. En su mente, Sam Holt ya no era un hombre, era un símbolo. Si no lo mataba, los Doyle serían olvidados. Si lo hacía, el apellido volvería a infundir miedo. Y en el viejo oeste, el miedo era poder. En Redstone, los días parecían haberse calmado. Sam Holt continuaba con su cantina, aunque su mirada se había vuelto más vigilante. Dormía poco, bebía más café de lo normal y siempre mantenía un arma cerca. Los aldeanos intentaban actuar con normalidad, pero el rumor de que uno de los Doyle aún vivía se había extendido. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La venganza venía en camino. El sheriff Weaver trataba de mantener la paz. Organizó patrullas, reforzó las guardias nocturnas y habló con Sam varias veces. Tarde o temprano ese Doyle aparecerá, le advirtió una noche. Cuando lo haga, no te quiero solo. Sam negó con la cabeza. No busques protegerme, Tom. No se trata de mí. Se trata de lo que el oeste entiende por justicia. Weaver suspiró. Sabía que discutir con Holt era inútil. El hombre había aceptado su destino con una calma resignada. No era miedo lo que lo guiaba, sino cansancio. Sam sabía que en el oeste las guerras no terminaban con una victoria, solo con un entierro. Una semana después, el silencio fue roto por el sonido de cascos acercándose al atardecer. Eli Doyle llegó al pueblo sin ocultarse. Llevaba un abrigo polvoriento, el sombrero bajo y un rifle Winchester en el hombro. Su caballo estaba cubierto de sudor. Nadie tuvo que preguntar quién era. El apellido lo gritaban sus ojos grises. El sheriff se adelantó. No queremos más sangre, Doyle, dijo con firmeza. Eli lo miró con una sonrisa delgada. Entonces no se interponga. Solo vine por el hombre que mató a mi hermano. Los aldeanos se escondieron tras las ventanas. Las calles quedaron vacías, igual que el día del duelo con Billy. Sam salió de la cantina despacio, con la mirada fija en el recién llegado. No necesitó presentarse. Ambos hombres ya se conocían por reputación. «Te pareces a él», dijo Sam. «Y tú no pareces un asesino», respondió Eli. «No lo soy». «Entonces no te costará morir». El aire se volvió pesado. Sam respiró hondo. «No tienes por qué seguir el camino de tu hermano. No es un camino, Holt, es un juramento». Eli desmontó y se acercó al centro de la calle. Su voz sonó fría. «Mi hermano murió frente a tu cantina. Aquí terminarás tú». El sheriff intentó intervenir, pero Sam levantó una mano. «Déjalo, Tom. No hay otra forma». El silencio se apoderó del pueblo. Dos hombres, dos historias, dos destinos chocando bajo la misma luna. Eli desenfundó su revólver lentamente. Sam no se movió. Por un instante, el viento detuvo hasta el polvo. Y luego todo ocurrió en un parpadeo. Dos disparos resonaron, uno tras otro. Las ventanas temblaron. Los aldeanos contuvieron el aliento. Cuando el humo se disipó, Eli Doyle estaba de rodillas, una mano sobre el pecho, mirando a Sam con una mezcla de sorpresa y respeto. «Rápido», como decían, susurró, antes de caer al suelo. Sam permaneció quieto, el arma aún humeante en su mano. Pero su rostro no mostraba victoria, solo tristeza. El sheriff se acercó despacio. «Sam, lo lograste». «No, Toe». «M», respondió guardando el arma. «Lo perdí todo. Otra vez». Esa noche el pueblo se reunió en silencio para enterrar a Eli fuera de Redstone. Nadie celebró. Nadie habló. Sam observó el entierro desde lejos. Sabía que esa era la última bala que el destino le pedía. Pero también sabía que algo dentro de él se había quebrado para siempre. Cuando el amanecer llegó, Sam Holt montó su caballo. «¿A dónde irás?», preguntó Weaver. «Donde el oeste me olvide», respondió Sam sin mirar atrás. Y así, el hombre que había traído la paz a Redstone desapareció entre las colinas, dejando solo polvo y leyendas tras de sí. El pueblo volvió a la calma, pero su nombre quedó grabado en la memoria de todos. Sam Holt, el pistolero que venció a la familia Doyle y pagó el precio de la paz.
El eco de sus pasos se perdió en el viento, pero algunos juraron escucharlo todavía en las noches sin luna, cuando el silencio del desierto se hace profundo. Porque aunque el oeste olvida rápido, nunca deja de recordar a quienes le ofrecieron su alma para mantenerlo en pie. El sol nacía sobre el desierto, tiñendo de oro las colinas y los cactus retorcidos. Sam Holt avanzaba lentamente, su silueta recortada contra el horizonte. Detrás de él, Redstone se desvanecía como un recuerdo borroso. No miró atrás. Había aprendido que los hombres del oeste no deben apegarse a los lugares, solo a sus decisiones. Y la suya era clara: irse antes de que la muerte viniera a buscarlo de nuevo. El caballo trotaba cansado, al ritmo pausado del hombre que lo guiaba. Sam llevaba solo lo necesario: su revólver, una manta, un poco de pan duro y un cigarro sin encender. En el silencio del desierto, los pensamientos eran más ruidosos que los disparos. Recordaba los rostros de los hermanos Doyle cayendo uno tras otro, los gritos, la mirada del sheriff Weaver intentando salvar un pueblo que no quería héroes sino leyendas. Durante años, Sam había intentado enterrar su pasado bajo el papel de cantinero tranquilo. Pero la verdad era que ningún hombre puede esconderse de sí mismo. Lo que era, lo que siempre sería, no se borraba con tragos ni con sonrisas fingidas. Era un pistolero, un sobreviviente, un hombre que llevaba demasiadas muertes a sus espaldas. Al caer la tarde, Sam detuvo su caballo junto a un arroyo seco y encendió una fogata. El crepitar del fuego parecía hablarle, recordándole los días en que su nombre infundía respeto y miedo. Holt el rápido, Holt el silencioso, Holt el que nunca falla. Pero ahora todo eso le sonaba vacío. La velocidad de su mano le había dado fama, pero le había robado algo más valioso: la paz. Mientras el viento soplaba entre los matorrales, una figura apareció a lo lejos. Era una mujer cubierta con un poncho polvoriento montando una mula. Sam levantó la vista con la mano cerca del arma por costumbre, pero cuando la mujer se acercó, sus ojos revelaron cansancio, no amenaza. ¿Puedo acercarme al fuego?, preguntó con voz suave. Si no traes problemas, sí, respondió Sam. La mujer desmontó y se sentó frente al fuego. Su rostro mostraba la dureza de quien ha sobrevivido al desierto. Me llamo Clara Reeves, dijo tras un rato. Voy hacia las montañas buscando a mi hijo. Se fue hace meses buscando oro y no ha vuelto. Sam asintió sin decir palabra. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿A quién buscas? A nadie, respondió él mirando las llamas. Solo me alejo de los fantasmas. Clara lo observó unos segundos. No necesitaba más explicación. Sabía lo que era huir de los recuerdos. En el oeste todos cargaban con uno. Pasaron la noche en silencio, compartiendo el fuego y un poco de agua. Cuando el amanecer los encontró, Clara ya estaba lista para partir. Gracias por el fuego, señor Holt, dijo. Sam la miró con sorpresa. ¿Sabes quién soy? Ella sonrió con tristeza. En el oeste los nombres viajan más rápido que el viento, pero no todos los hombres que disparan son malos. Algunos solo están cansados. Esas palabras lo acompañaron todo el día. Por primera vez en años, alguien lo había visto no como una amenaza, sino como un hombre herido. Esa simple compasión encendió algo en su interior, la idea de que tal vez aún podía ser algo más que su pasado. Días después llegó a un pequeño asentamiento minero al pie de las colinas. Era un lugar humilde, con un puñado de chozas, una herrería y una capilla de madera. Nadie lo reconoció, y eso fue un alivio. Sam dejó el caballo en el establo y se ofreció a trabajar reparando cercas y techos. No pidió paga, solo comida y silencio. El tiempo comenzó a fluir distinto. Las noches eran frías, pero la soledad ya no le pesaba igual. Aprendió los nombres de los niños, ayudó a los ancianos con sus pozos y por primera vez en décadas escuchó risas sin sentir culpa. El pasado seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Sin embargo, un hombre como Sam no podía escapar del todo. Una tarde, mientras arreglaba una valla, un minero reconoció el tatuaje en su muñeca, una vieja marca de un grupo de pistoleros del territorio sur. ¿Tú eres Sam Holt?, preguntó con asombro. Sam lo miró con calma. Lo fui, ya no más. Pero el rumor se extendió como fuego entre la pólvora. En pocos días, todos en el pueblo sabían que el hombre que arreglaba sus cercas era el pistolero más rápido del oeste. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. Esa noche, Sam comprendió que la paz no se encuentra cambiando de lugar, sino de propósito. El pasado no se borra, se enfrenta. Mientras el viento movía las cortinas del pequeño refugio donde dormía, se levantó y miró hacia la oscuridad del desierto. No puedo seguir huyendo, susurró, y con esa decisión supo que su historia aún no había terminado. El oeste, cruel y vasto, todavía tenía un papel reservado para el hombre olvidado que una vez fue leyenda. El amanecer en las colinas del norte traía una calma engañosa.
El pequeño asentamiento minero donde Sam Holt había encontrado refugio comenzaba a despertar. El sonido de los martillos en la herrería, el chirrido de las carretas y las voces de los mineros preparando sus jornadas. Todo parecía en orden, hasta que una mañana el polvo del horizonte anunció la llegada de jinetes. Sam, que estaba reparando una puerta cerca del pozo, alzó la mirada. No necesitó más que un vistazo para saber que esos hombres no venían a comerciar. Eran 6, todos armados, con el porte arrogante de los forajidos que creen tener derecho sobre lo que pisan. El que iba al frente llevaba un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Su nombre, como supo más tarde Sam, era Clint Rourke, un ex pistolero que se había convertido en bandido tras ser expulsado de varios pueblos. Cuando llegaron, desmontaron con lentitud, observando el lugar como si ya les perteneciera. «Bonito asentamiento», dijo Rourke con una sonrisa torcida. «Lástima que esté en nuestro territorio». El capataz de los mineros, un hombre llamado Silas Green, se adelantó. «Este terreno no pertenece a nadie», replicó con firmeza. «Lo trabajamos con nuestras manos». Rourke escupió al suelo. «Ahora pertenece a nosotros, a menos que quieran que haya entierros antes del almuerzo». Sam observaba desde lejos, con el instinto de quien ha visto esta escena demasiadas veces. Sabía cómo terminaría si alguien no intervenía, pero también sabía que si sacaba su arma, su anonimato desaparecería para siempre. El cantinero tranquilo de Redstone volvería a ser el pistolero más rápido del oeste, y eso atraería más peligro que cualquier banda. Silas intentó razonar, pero Rourke no buscaba diálogo. Uno de sus hombres golpeó a un minero, otro derribó la valla del corral. Las mujeres comenzaron a gritar. Fue entonces cuando Sam dejó caer las herramientas y caminó hacia ellos. El aire se volvió denso. Nadie entendía por qué el viejo carpintero se acercaba con tanta calma. «Déjalos en paz», dijo Sam con voz grave. Rourke lo miró con una sonrisa burlona. «¿Y tú quién diablos eres, abuelo? ¿El predicador del pueblo?» Sam no respondió. Solo se detuvo a unos metros de él mirándolo directamente a los ojos. El silencio se volvió insoportable. Incluso los forajidos dejaron de reír. Había algo en la mirada de Holt que no encajaba con la de un hombre común. Era esa calma que solo tienen los que han visto demasiada muerte. Rourke frunció el ceño. «No me gusta tu forma de mirarme». «Entonces no me provoques», respondió Sam sin alzar la voz. Los hombres del pueblo lo observaban con temor. Nadie había visto a Holt enfadado, ni mucho menos desafiante. Rourke se rió, sacando su pistola lentamente. «Parece que tenemos un valiente aquí. A ver si sigues tan tranquilo cuando esto empiece». Sam bajó la cabeza un instante. Sus dedos se posaron cerca del revólver que llevaba oculto en el cinturón. Hacía meses que no lo tocaba, pero el movimiento le salió natural, como si el arma siempre hubiese estado esperándolo. El primer disparo fue de Rourke, el segundo, de Sam. Solo que el de Sam llegó primero. El líder cayó de espaldas sin entender cómo aquel hombre, aparentemente lento, había desenfundado tan rápido. Sus hombres quedaron paralizados. El polvo aún flotaba en el aire cuando Sam apuntó a los demás. «Llévenlo. Y díganle al desierto que Sam Holt ya no se esconde». Los bandidos huyeron, dejando atrás el cuerpo de su jefe. El pueblo entero guardó silencio. Nadie sabía si agradecerle o temerle. Sam bajó el arma con lentitud. La guardó y se quedó mirando el horizonte. Silas se acercó con cautela. «Pensé que no sabías disparar». Sam sonrió apenas. «Lo olvidé por un tiempo. Pero el oeste nunca olvida a los suyos». Esa noche el fuego del campamento iluminó los rostros de quienes lo consideraban ahora su salvador. Los mineros celebraban, pero Sam permanecía aparte, mirando las llamas con la melancolía de quien ha vuelto a abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Clara Reeves se acercó a él. «Sabías que si disparabas todo volvería». «Sí», admitió Sam, «pero hay momentos en que un hombre no puede elegir quién es». Ella lo miró con tristeza. «Entonces, ¿qué harás ahora?» «Esperar», respondió Sam levantando la vis. Vista al cielo estrellado. Cuando uno dispara en el oeste, el eco siempre trae de vuelta algo, o a alguien, y así el hombre que solo buscaba paz había vuelto a despertar a sus fantasmas, porque aunque había salvado a un pueblo, también había firmado su sentencia. La noticia de su regreso pronto correría por todo el territorio. El gatillo más rápido del oeste había vuelto a la vida, y el destino, paciente y despiadado, se preparaba para su último duelo. El amanecer trajo consigo un silencio denso, casi solemne. Los habitantes del pequeño pueblo minero despertaron con una mezcla de alivio y temor. El hombre que los había salvado la noche anterior dormía en la vieja cabaña junto al pozo, pero su nombre ya había comenzado a viajar más rápido que cualquier caballo. Sam Holt, el pistolero más rápido del oeste, había vuelto a desenfundar. Al principio, los aldeanos lo miraban con gratitud. Había salvado sus vidas, había protegido su trabajo,
Había hecho retroceder a los forajidos que los oprimían. Pero el miedo es un huésped persistente, y pronto empezaron los murmullos. ¿Y si vuelven por venganza? ¿Y si atrae a otros pistoleros? ¿Y si el gobierno lo busca por lo que hizo en el pasado? Sam lo percibió antes de que se lo dijeran. Había visto esa misma transformación antes, en Redstone, en cada pueblo donde el olor a pólvora marcaba el fin de una era. La gente quiere héroes, pero teme convivir con ellos. A media mañana, mientras arreglaba la valla que el viento había derribado, Silas Green se le acercó. «Sam, el pueblo te está agradecido. Pero ya sabes cómo son las cosas aquí». Su voz sonaba incómoda. «No queremos problemas». Sam asintió con calma. «No te culpo. Yo tampoco los quiero». Esa misma tarde, un mensajero llegó desde el sur. Traía una carta para el sheriff local y una noticia que recorrió el campamento como fuego entre la paja. Se ofrece recompensa por Sam Holt, también conocido como el Gatillo Rápido, buscado por duelos ilegales, muertes sin juicio y disturbios en el territorio de Redstone. Los mineros se miraron entre sí con nerviosismo. La recompensa era alta, $500, una fortuna para cualquier hombre común. El pasado de Holt, que había permanecido dormido, volvía a gritar su nombre. Cuando Sam leyó el cartel no mostró sorpresa, solo suspiró. Tardaron menos de lo que pensé. Clara Reeves, que estaba junto a él, sintió un nudo en el estómago. «Podrías huir, Sam. Aún hay caminos que no te conocen». «Ya lo hice antes», respondió él mirando hacia el horizonte. «Pero huir no cambia lo que uno es». Esa noche el pueblo se dividió. Algunos querían protegerlo, otros preferían entregarlo antes de atraer más peligro. Silas, atrapado entre ambos bandos, buscó a Sam. «No puedo detenerlos, Sam. No si alguien decide cobrar esa recompensa». «No te preocupes», dijo el pistolero con una media sonrisa. «Nadie tiene que hacerlo». Al día siguiente, Sam desapareció antes del amanecer. Nadie lo vio marcharse. Solo encontraron la puerta de su cabaña abierta y su manta doblada sobre la cama. En el suelo, un pequeño saco con monedas, su pago por los meses de trabajo. Pero la historia no terminó ahí. Días después, 3 cazarrecompensas llegaron al asentamiento con las descripciones de Holt. Uno de ellos, un hombre corpulento con sombrero gris, preguntó en la taberna. «Dicen que estuvo aquí». Un viejo de mirada fría. «Dispara rápido, muy rápido». Los mineros fingieron no saber nada, aunque el miedo se les notaba en los ojos. Clara, sin embargo, se interpuso. «Se fue hacia el norte», mintió con voz firme. Los hombres rieron. «No te metas, señora. No vale la pena morir por un forajido». «No lo era», replicó ella. «Solo buscaba paz, como cualquiera». Los cazarrecompensas se marcharon al amanecer. Clara los vio alejarse y sintió una punzada de tristeza. Sabía que Sam estaba escuchando en alguna parte, escondido entre los riscos o los cañones del desierto. Era demasiado inteligente para dejar rastros, pero también demasiado honorable para huir eternamente. Mientras tanto, Sam observaba desde lo alto de una colina. Desde allí podía ver el humo del pueblo que había dejado atrás. Tenía su caballo listo, pero no avanzaba. Su mente era un torbellino de recuerdos. Redstone, Billy Doyle, el duelo, la sangre. Cada vez que pensaba en el pasado, el peso del gatillo se hacía más fuerte en su mano. «¿Cuánto cuesta dejar de ser lo que el mundo cree que eres?», susurró para sí mismo. Esa pregunta se quedó suspendida en el viento. Sam sabía que no había respuesta fácil. El precio de ser leyenda no se pagaba con dinero ni con gloria. Se pagaba con soledad. Esa noche, en medio del desierto, encendió una pequeña fogata. Sacó su revólver y lo observó bajo la luz del fuego. La empuñadura estaba desgastada. Las marcas del tiempo contaban historias que nadie más conocería. Podría tirarlo al abismo y comenzar de nuevo, pero algo en su interior le decía que aún no era el final. El oeste no olvida. El oeste espera. Mientras el fuego se consumía, Sam tomó una decisión. No volvería a huir. Si el destino lo buscaba, lo encontraría de pie. No por orgullo, sino porque ya había pasado demasiado tiempo tratando de ser alguien que no era. El precio de la leyenda, comprendió finalmente, no era morir joven ni matar rápido. Era vivir lo suficiente para ver cómo la gente que salvas termina temiéndote. Y con esa verdad grabada en el alma, Sam Holt montó su caballo una vez más, rumbo al sur, hacia donde el rumor de su nombre volvía a despertar entre pistoleros y hombres de la ley. El oeste, pensó, aún tenía una última deuda que cobrar. El sol del mediodía caía implacable sobre el desierto cuando Sam Holt tomó la decisión que marcaría su destino final: volver a Redstone. Durante meses había intentado borrar su nombre, enterrar su fama bajo el polvo de pueblos olvidados, pero entendió que el pasado no se destruye, se enfrenta. Y si debía morir, sería donde todo comenzó. El camino hacia el sur era largo y solitario. Su caballo, viejo y cansado, avanzaba despacio entre las llanuras calcinadas.
Sam llevaba pocas provisiones y una determinación silenciosa. Cada milla recorrida lo acercaba no solo al pueblo que lo hizo leyenda, sino al peso de todo lo que había intentado dejar atrás. Los hermanos Doyle, los duelos, el fuego de la venganza que alguna vez creyó justo. Mientras cabalgaba, los recuerdos regresaban como ecos en el viento. Recordó a Billy Doyle cayendo con los ojos llenos de incredulidad, al sheriff Weaver suplicándole que no siguiera peleando, y a la gente de Redstone viéndolo no como un salvador, sino como una advertencia viviente. Recordó también a Clara Reeves, la mujer que lo entendió sin juzgarlo. Algunos hombres no huyen del pasado, solo lo acompañan hasta el final, le había dicho ella antes de separarse. Al llegar al borde de un cañón, Sam detuvo su caballo. Desde allí se veía la vasta extensión del territorio que alguna vez fue su hogar. El viento traía el olor seco de la tierra y el crujir de los arbustos movidos por el polvo. El silencio lo envolvía todo, y por un instante Holt sintió que el mundo se había detenido. Pero el oeste no se detiene. Siempre hay alguien escuchando, alguien esperando. Y en Redstone, su nombre ya había vuelto a despertar. Las noticias del duelo en el pueblo minero, de los forajidos derrotados por un viejo que disparaba más rápido que el viento, habían llegado a los oídos equivocados. Un nuevo grupo de hombres lo buscaba, no por justicia, sino por orgullo. Entre ellos estaba Cole Maddox, un joven pistolero que había crecido escuchando las historias de Sam Holt. Pero para Cole, aquellas historias no eran leyendas, eran desafíos. Maddox no quería dinero ni gloria, quería vencer al mito. Quería demostrar que el oeste ya no pertenecía a los hombres viejos y cansados, sino a una nueva generación de pistoleros. Cuando los rumores confirmaron que Holt se dirigía a Redstone, Maddox sonrió. «Entonces ahí lo esperaremos», dijo montando su caballo. «Será un duelo de amanecida, él contra mí. Y cuando caiga, el oeste sabrá que hay un nuevo nombre que recordar». Mientras tanto, Sam llegó a las afueras del pueblo 3 días después. Redstone no era la misma. El tiempo la había envejecido. Los carteles estaban descoloridos, la cantina cubierta de polvo y el antiguo letrero que decía Holt's Tavern colgaba torcido. El sheriff Weaver había muerto años atrás, según le contó un anciano que apenas lo reconoció. Los nuevos habitantes lo miraron con curiosidad, sin saber quién era. Sam desmontó y entró en su antigua cantina. Todo estaba en ruinas. El olor a madera vieja y whisky evaporado lo envolvió, y por un momento pareció que los fantasmas de su pasado lo observaban desde las sombras. Se sentó en el viejo taburete detrás de la barra y dejó el sombrero sobre el mostrador. «Parece que el tiempo no perdona a nadie», murmuró. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sam escuchó el sonido familiar de cascos acercándose. No necesitó mirar. Sabía quién venía. El joven Maddox y sus hombres se detuvieron frente a la cantina. «Sam Holt», gritó el muchacho. «Dicen que alguna vez fuiste el mejor. Yo vengo a ver si eso sigue siendo cierto». Sam salió despacio, apoyando una mano en el marco de la puerta. Su silueta se recortó bajo la luna. «Vuelve a casa, chico», dijo con voz cansada. «No busques morir por un nombre que no te pertenece». «No busco morir», respondió Maddox con arrogancia. «Busco reemplazarte». El silencio se apoderó del pueblo. El viento soplaba polvo entre ambos hombres. Sam lo miró con pesar. Había visto ese brillo antes, el fuego joven del que aún no ha aprendido lo que cuesta matar. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero recuerda esto, muchacho. Cuando aprietes el gatillo, todo lo que eres se irá con esa bala. Y nunca lo recuperarás». Los dos desenfundaron casi al mismo tiempo. El estruendo del disparo rompió la quietud del desierto. Cuando el humo se disipó, Cole Maddox yacía en el suelo con los ojos abiertos, sorprendido por la velocidad del viejo que creía acabado. Sam guardó su arma sin alegría. Los hombres del joven no se movieron. El legendario Holt seguía en pie, aunque su rostro reflejaba cansancio más que triunfo. «Entiérrenlo con respeto», dijo simplemente. «Él solo siguió el camino que yo abrí». Esa noche, mientras se alejaba del pueblo una vez más, Sam comprendió que había cerrado el círculo. Había vuelto al punto donde su leyenda nació y también donde debía morir. Si el destino lo permitía, el oeste guardaba silencio. No había vítores ni testigos, solo la brisa fría que se llevaba el eco del disparo. Y en ese eco el nombre de Sam Holt comenzó a desvanecerse. No como el de un héroe o un forajido, sino como el de un hombre que finalmente había hecho las paces con su sombra. El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y púrpuras. Sam Holt cabalgaba solo, con la mirada fija en la línea lejana donde el cielo parecía tocar la tierra. Su caballo avanzaba despacio como si también sintiera el peso del viaje, del tiempo y de la sangre derramada. Detrás de ellos Redstone quedaba en silencio, y con él el eco del último duelo. Sam sabía que había ganado, pero no sentía victoria alguna.
El disparo que había abatido a Cole Maddox no solo había matado a un joven pistolero, había sepultado la última ilusión de redención que le quedaba. Comprendió finalmente que nadie puede huir del destino que él mismo ha forjado, y su destino había estado siempre ligado al sonido del plomo y al olor del polvo. Mientras avanzaba hacia el ocaso, recordó las palabras de Clara Reeves. Un hombre no encuentra paz matando. Sam la encuentra cuando deja de hacerlo. Pero ya era demasiado tarde. El oeste no le permitiría vivir mucho más. Sentía el cuerpo cansado, las manos temblorosas, la mirada pesada. Cada respiración se volvía un esfuerzo. Cada paso del caballo un recordatorio de su fragilidad. En el camino se detuvo junto a un pequeño riachuelo. El agua reflejaba el cielo encendido por el atardecer. Sam desmontó lentamente apoyándose en la silla y se arrodilló junto al agua. Bebió despacio, dejando que el frescor le aliviara la garganta reseca. Luego miró su reflejo. Un rostro curtido, surcado por arrugas y cicatrices. Unos ojos grises que alguna vez inspiraron miedo y que ahora solo mostraban cansancio. «Vaya, Holt», susurró para sí. «El tiempo te alcanzó al fin». Sacó de su chaqueta una pequeña medalla oxidada. Era del viejo Sheriff Weaver, quien se la había entregado después del duelo contra los Doyle. «Para que recuerdes quién eras antes de todo esto». Sam la observó largo rato, y por primera vez en muchos años sintió el peso de la culpa en su pecho. Había intentado ser mejor, pero cada intento terminaba con un cuerpo tendido y una leyenda más alta. El viento soplaba con fuerza. En la distancia, un coyote aulló. Sam se recostó contra una roca mirando el horizonte. Sabía que alguien más vendría. Siempre venían. La fama atraía a los valientes, a los tontos, a los desesperados. Y aunque había jurado no volver a disparar, sabía que si lo buscaban respondería. Era su naturaleza, su condena. Esa noche, encendió una fogata y se quedó mirando las llamas. A lo lejos, en la inmensidad del desierto, vio una figura acercarse. Por un momento pensó que era un espejismo. Pero a medida que la silueta se definía, su corazón dio un vuelco. Era Clara Reeves, la mujer que una vez lo había amado, la única que había visto al hombre detrás del mito. «Te busqué en muchos pueblos», dijo ella al llegar. «Oí lo de Redstone. Supe que volverías aquí». Sam sonrió levemente. «Y aún así viniste. Tenía que verte una última vez. No podía dejar que murieras solo». Clara se sentó junto a él en silencio. No necesitaban palabras. El fuego iluminaba sus rostros cansados, dos almas que habían sobrevivido a un mundo que ya no los necesitaba. «Siempre fuiste más que un arma, Sam», dijo ella rompiendo el silencio. «Pero nunca te diste cuenta». Él bajó la mirada. «Y tú siempre fuiste más valiente que todos nosotros». El amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos rosados. Sam sabía que era su última mañana. Su respiración se volvió más lenta y sus ojos, que alguna vez habían sido duros como el acero, ahora parecían en paz. Clara lo sostuvo mientras él miraba el horizonte. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa cansada. «Nunca pensé que el fin del mundo pudiera ser tan bonito». Ella apretó su mano. «No es el fin, Sam, solo descanso». El viejo pistolero cerró los ojos. El sol se alzó por completo, bañando su rostro con luz dorada. Una brisa suave movió su sombrero, que cayó sobre el polvo. Sam Holt exhaló una última vez, y el oeste guardó silencio. Clara permaneció junto a él sin lágrimas. Sabía que él no querría tristeza, solo quietud. Le colocó la medalla del sheriff sobre el pecho y murmuró: «El gatillo más rápido del oeste». Finalmente encontró la paz. Con el tiempo, los viajeros que pasaban por aquel lugar contaban historias. Decían que al atardecer, si el viento soplaba desde las colinas, podía escucharse un disparo solitario, seguido de un murmullo en el polvo. «No busques gloria, chico. Solo busca vivir». Así murió Sam Holt, no como un pistolero ni como un héroe, sino como un hombre que aprendió, demasiado tarde, quizás, que la verdadera fuerza no está en la rapidez del disparo, sino en la calma de no necesitarlo. Y el oeste, por primera vez en mucho tiempo, respiró tranquilo. El amanecer se levantó sobre las colinas del desierto, bañando la tierra con un resplandor dorado. El viento soplaba suave, llevando consigo el eco lejano de una historia que se negaba a morir. Sam Holt ya no caminaba sobre ese suelo, pero su nombre, susurro, advertencia y recuerdo seguía viajando de pueblo en pueblo, como si el oeste mismo se negara a olvidarlo. Habían pasado años desde aquel amanecer en que Clara Reeves lo vio partir de este mundo. Ella había enterrado su cuerpo junto al arroyo, bajo un viejo roble retorcido, marcando la tumba con una simple cruz hecha de madera, sin epitafio, sin flores, solo una palabra tallada con un cuchillo: Holt. Para Clara no hacía falta más. Quien debía saber quién era, lo sabría. Quien no,
Solo vería la tumba de un hombre solitario y seguiría su camino. Pero el oeste, con su hambre de leyendas, no podía dejar las cosas en silencio. Al principio, las historias llegaron como murmullos en las cantinas. Dicen que el cantinero de Redstone volvió a sacar su arma una última vez. ¿Sam Holt? Eso es imposible. Murió hace años. Eso dicen, pero un hombre lo vio en la frontera, ayudando a una mujer contra bandidos. Disparó como el demonio. O tal vez fue el viento el que disparó. Y así comenzó la leyenda. Cada narrador añadía un detalle nuevo. Unos decían que Sam Holt seguía vivo, vagando como un fantasma que protegía a los inocentes. Otros juraban haberlo visto en la distancia. Su silueta recortada contra el atardecer, con el sombrero ladeado y el revólver al cinto. Algunos aseguraban que su espíritu cabalgaba cuando el viento soplaba fuerte, buscando redención entre las arenas del desierto. En poco tiempo, Holt dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en símbolo, en advertencia. En mito. En Redstone, la cantina que alguna vez fue suya fue reconstruida. El nuevo dueño, un joven llamado Rick Morgan, colgó sobre la barra un cartel que decía: «Aquí sirvió Sam Holt, el gatillo más rápido del oeste». Y bajo esas palabras, una vieja pistola oxidada descansaba dentro de una vitrina de cristal. Nadie sabía si era la verdadera, pero nadie se atrevía a dudarlo. Los viajeros llegaban solo para verla, para escuchar las historias contadas por los viejos del lugar. Y Clara, que aún vivía en las afueras del pueblo, sonreía desde la distancia cada vez que oía a alguien repetir el nombre que había amado. Sabía que la verdad y la leyenda ya eran inseparables. Una noche, muchos años después, un niño entró a la cantina. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos llenos de curiosidad. Se acercó a la vitrina y preguntó: ¿de verdad existió Sam Holt? El cantinero, un hombre de bigote canoso, le respondió sin dudar: existió, y aunque el tiempo lo haya llevado, todavía anda por aquí. El niño frunció el ceño. ¿Dónde? El hombre sonrió. En el viento. Cada vez que oigas un disparo en la distancia o el crujido del polvo moviéndose rápido, es él, recordándonos que incluso los hombres duros pueden tener un corazón noble. El chico se quedó mirando la pistola largo rato, y en su mente comenzó a formarse una idea, la de ser justo, rápido y valiente, como Sam Holt. Así la leyenda encontró su propósito, no en el miedo, sino en la inspiración. Clara murió años después, tranquila, sabiendo que la historia de aquel hombre no había sido en vano. En su tumba, junto a la de Holt, un viajero anónimo dejó una nota que el viento terminó por desgastar. Pero antes de desaparecer, las palabras podían leerse. Algunos hombres no nacen para ser recordados, y sin embargo lo son. El tiempo siguió su curso. El oeste cambió, los pueblos crecieron, los trenes sustituyeron a los caballos y los duelos al amanecer quedaron solo en los libros de historia. Pero aún hoy, en los días en que el cielo se enciende rojo y el viento sopla fuerte desde las colinas, los ancianos del lugar dicen que pueden oírlo. El chasquido de una espuela, el roce de una pistola saliendo del cinto y una voz grave susurrando entre el polvo. No busques gloria, chico, solo busca vivir. Y en ese susurro Sam Holt sigue cabalgando. No como el pistolero más rápido del oeste, sino como la leyenda que el viento no pudo borrar, porque el oeste no guarda héroes, guarda historias, y entre todas ellas pocas son tan duraderas como la de aquel hombre que quiso olvidar la violencia, pero que el destino obligó a recordarla una última vez, para poder al fin descansar. Su nombre ya no aparece en los registros del condado. Su tumba, perdida en el polvo, apenas es visible, pero en cada rincón donde un hombre solitario busca justicia o donde un valiente se enfrenta al peligro sin esperar recompensa, vi.